Bien, amados, quiero que vayamos al libro de Jonás. Libro de Jonás. Timothy Keller le ha llamado el profeta pródigo. El profeta pródigo, ha dicho Timothy Keller, que se llama Jonás. Y si usted encuentra el libro de Jonás allí después de Abdías y antes de Miqueas, puede ponerse en pie para que juntos leamos con reverencia la palabra del Señor. Miqueas capítulo 1, versículos 4 al 9. Perdón. Jonás, muy bien, están pendientes. Eso fue a propósito para ver si estaban pendientes. Jonás capítulo 1, versículos 4 hasta el 9. ¿Ya todos lo tenemos? Si usted ve a alguien a su lado que no lo tiene, puede ayudarle con la palabra. Dice la palabra del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es soberana y está por sobre todas las cosas, Señor. Gracias porque es inerrante e infalible, Señor. Gracias porque tu palabra obra en nosotros don de fe. Y gracias, Señor, porque en tu palabra hay esperanza para nosotros hoy. Rogamos, Señor, que tú pongas en el terreno de nuestro corazón la semilla de tu palabra y que día a día, Señor, con tu cuidado, con el cuidado del gran sembrador, la riegues, la podes, Señor, y permitas que esta semilla crezca y dé fruto. Por favor, Señor, permítenos vivir conforme al fruto de tu palabra en nuestras vidas. Y guíanos en ti, guíanos hacia ti, Señor. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, amados, hace 2 domingos iniciamos esta nueva serie. ¿Usted recuerda cómo se llama esta nueva serie? Y me alegra ver cómo todos dirigen su mirada hacia allá. Contra su voluntad. Y quizás en la primera predicación se logró identificar un poquito más por qué ese título de contra su voluntad, ¿verdad? Y el texto que está allí puesto para nosotros es un texto clave. Es una oración de Jonás, pero una oración que revela al Señor y el carácter del Señor. Hoy estaremos en estos versos
para seguir conociendo al Señor. Y quizás debo resaltar que he dicho que Jonás no es el libro típico de un profeta, sino que más bien que describe al profeta, pero no muestra la obra del profeta. Hace unos años atrás, cuando el Señor me dio la oportunidad de ir a la FUSBC, a la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, viví una situación en el primer día en el que llegué a ese lugar. Yo provengo de un hogar humilde, y cuando viajé para estar en el primer día de seminario, llegué con 200 pesos en el bolsillo. 200 pesos en el bolsillo. Y llegué a las 6 de la mañana. Entonces, llegué al lugar donde me iba a quedar, que era la residencia del seminario bíblico, y tomé la decisión de hacer algo para no sentir hambre. ¿Qué era lo que uno podría hacer, además de comer, para no sentir hambre? Dormir. Si duermo, no voy a pensar en qué voy a comer o no me va a dar hambre. Entonces me acosté a dormir, y a eso de las 12 del mediodía me levanté con más hambre. Pero sucede que ya habían llegado 2 compañeros más, y ellos quizás venían en la misma condición que yo. Nos sentamos y empezamos a conocernos, y nos sentamos en el piso, ¿no? Porque no habían unos muebles allí. Nos sentamos en el piso, y de repente eso que de la sudadera sale la monedita de 200, cae al piso y rueda. Y eso se ve como el tesoro más preciado. Entonces ellos miran y dicen: ah, usted tiene plata. Y eso es lo que tengo. Dadas las circunstancias, uno de ellos tenía 150 y el otro tenía 50. En ese tiempo el huevo costaba 200 pesos. En ese tiempo, porque ya ahorita no es esa realidad. Y sucede que decidimos ir a la tienda para comprar 2 huevos. Y lo partiríamos entre los 3. Fuimos a la tienda, y en la tienda, recuerde que estábamos en Medellín, ¿no? Y no éramos de ese lugar. Entonces en la tienda habían 3 borrachitos. 3 borrachitos. Y yo decidí quedarme fuera de la tienda, y uno de mis compañeros entró. Cuando mi compañero está adentro, nos empieza a llamar. Y nosotros dijimos: no, quién sabe qué pasó. Pronto no le alcanzó para los 2 huevos. Y entramos, y el Señor empieza a interrogarnos: ¿ustedes quiénes son? ¿A qué vienen? ¿Cuánto tiempo van a estar? Robledo es una comuna no tan fácil, difícil, y entendimos por qué nos estaban interrogando. Cuando se enteran que venimos al Seminario Bíblico de Colombia, uno de los borrachitos dice: ¿y eso van a comer? Y mi compañero, con los 2 huevos en la mano, le dice: sí. Y el Señor, a través de estos borrachitos, nos proveyó un mercado para más de un mes. Fue lindo ver esa provisión del Señor, y el Señor obró allí. Y es más o menos esto lo que sucede en esta porción de la Escritura. Si usted y yo nos acercamos, encontramos en el primer versículo, versículo 4, ¿cómo inicia el versículo 4? Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. El Señor echó a rodar una tormenta, con la que llama a Jonás a la sensatez. Y ese es el título de esta predicación: llamados a la sensatez. Llamados a la sensatez. Llama el Señor a Jonás a la sensatez, a la cordura, a la razón. Y si
lográramos identificar la estructura de este primer versículo en el hebreo, vamos a encontrar que hay tres frases. Tres frases. El texto en español nos agrega una partecita allí que es tan grande en el mar. Pero realmente en el texto en griego encontramos tres partes del versículo. El primero, Dios desata un fuerte viento. La segunda frase de ese mismo versículo, el viento desata una tormenta. Y la tercera parte, la tormenta casi rompe el barco. Esa es la estructura de ese versículo. Tres versículos mostrando el poderío del Señor. Pero también es interesante que cuando nos acercamos al texto bíblico, encontramos que realmente no traduce que el barco estaba a punto de romperse, sino que lo que está traduciendo es que el barco pensó romperse. El barco pensó romperse. Y usted y yo quizás tengamos la misma pregunta. ¿Cómo el barco piensa? ¿Cómo el barco piensa? Pues esto es algo muy común en medio de la literatura de los libros proféticos. Los libros proféticos toman y dan o personifican objetos inanimados para hablarnos de algo. Cuando vemos esta construcción, entendemos que hay un énfasis en el texto bíblico. Nos damos cuenta que finalmente tiene un propósito y es mostrarnos a quién. Primera frase allí. Por favor, puede mirar el versículo 4, tranquilo, no es una evaluación. Puede mirar el versículo 4, ¿cómo inicia? El Señor está hablándonos del Señor. El énfasis del texto está en el Señor. La mirada está puesta en el Señor, no en la tormenta, no en el barco, no en el viento. Está puesta en aquel que dirige el viento, los mares y el barco. Y vea cómo termina el versículo 9. ¿Qué dice Jonás allí en el versículo 9? Él respondió, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar, la tierra. El cielo, el mar y la tierra. Nuevamente la mirada está en el Señor. El Señor es a quien debemos mirar. Y si entendemos este primer punto, la tormenta es algo bien importante, ¿verdad? Porque el Señor a través de la tormenta está manejando el barco. El Señor no metió su mano para mover el barco. El Señor decidió a través de un fuerte viento y a través de una fuerte tormenta manejar el barco. Se sirvió de elementos secundarios propios para manejar el barco. Y es interesante cómo el Señor a través del viento y de la tormenta, cómo el Señor hace que el barco tenga ahora una sensación de romperse. La providencia de Dios se muestra para nosotros en repetidas ocasiones y de diferentes formas. Es la providencia de Dios la que está allí manejando el viento y la tormenta para conducir el barco en el que Jonás había decidido enrutarse. La providencia de Dios es esta, que usa y echa mano de sus recursos para supervisar, para tener el control de las cosas que pasan alrededor de nuestra vida. Las grandes tormentas han sido orquestadas por Dios y utilizadas por Dios para la gloria de su nombre. Y quizás usted empieza a tratar de ver las tormentas de su vida y tratar de identificar cómo el Señor manejaba su vida, el barco de su vida, con esa tormenta, con ese viento. Aunque varios estudiosos han afirmado
que esta tormenta, que ese fuerte viento tenía el propósito de castigar a Jonás, el señor David Bourne, un estudioso de la Escritura, dice: la tormenta tiene que ver con la corrección y eventual restauración que Dios quiere hacer a la vida del profeta. Quizás podemos tomar la tormenta como la forma en que Dios nos castiga. Y quizás vivir la tormenta será mucho más tortuoso para nosotros. Pero cuando entendemos o vemos la tormenta como la forma en que Dios está corrigiendo nuestra vida, la forma en que Dios está o quiere restaurar nuestro corazón, allí entonces va a tener un sabor distinto para nosotros. Va a tener un sazón distinto en nuestra vida. Por lo tanto, las tormentas son el instrumento de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios para llamarnos a la sensatez. Las tormentas nos llaman a la cordura, nos llaman a la reflexión, nos llaman a la mesura. Las tormentas son un instrumento de la providencia divina para regresarnos a la posición correcta delante de Dios. John Piper afirma que la providencia de Dios es su soberanía deliberada mediante la cual tendrá un éxito completo en el logro de su objetivo final para el universo. En otras palabras, la providencia de Dios lleva a cabo sus planes, guía todas las cosas hacia un objetivo final y conduce hacia la consumación final. Dios en su providencia está utilizando la tormenta de tu vida para llevarte a corregirte y para llevar a restaurar tu vida. Piensa cómo estás saboreando hoy la tormenta en tu vida. Quizás has pensado que de esa tormenta el Señor no tiene control. Pero si el Señor no tiene control, deja de ser Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Allí la tormenta se da con un propósito final para la vida de Jonás. Dios echará mano y usará lo que sea necesario dentro de su tormenta para llamarnos a la sensatez, para llamarte a regresar a un lugar, para llamarnos a la misión que Dios ha escogido para cada uno de nosotros. Dios orquestará las pequeñas y grandes tormentas para volvernos a su voluntad, sacarnos de estar en contra de su voluntad. El Señor te atraerá en su propósito, nos atraerá en su propósito para hacernos cumplir esa misión que Él nos ha encomendado. Y quizás usted dice, pero qué forma, qué cosas como Dios coge como tan brusco. Pero realmente la tormenta debe ser sinónimo para nosotros de amor, de ternura, de misericordia. Revela el carácter mismo de Dios, esa tormenta. Que Él no te va a soltar, que Él orquestará las tormentas en tu vida para hacerte regresar, que Él tiene control de la tormenta que tú hoy atraviesas, que no hay un solo elemento en tu vida que esté aislado de su conocimiento, de su entendimiento. El carácter del Señor nos lleva a pensar que nosotros somos importantes para Él, que nuestras decisiones son importantes para Él, que nos lleva a llamarnos de regreso a Él, a su plan y a su proyecto. La tormenta nos hace recordar que no estamos al control. Nos hace recordar que el control está en la mano soberana del Señor. Nos recuerda que Dios es fuerte mientras que nosotros somos vulnerables. Nos hace ver la realidad de nuestra fragilidad mientras que el Señor continúa estando firme e inconmovible en su propósito para nuestra vida. Las tormentas matrimoniales, las tormentas familiares, la crianza,
o el caminar con los hijos grandes, las tormentas amorosas o profesionales, esas tormentas laborales, las tormentas físicas a razón de la enfermedad, son el recurso del Señor para que tú y yo vayamos cada vez más a favor de su voluntad, inmersos en su voluntad, guiados por su voluntad. Quizás tendríamos que pensar cómo tú y yo hoy reflexionamos frente a las tormentas. Quizás estás preguntándote por qué, Señor, me haces vivir esta tormenta. Es que yo soy un hombre bueno. Yo soy una mujer fiel. ¿Por qué me haces vivir estas tormentas? Y la respuesta del Señor es que yo no quiero hacerte alguien bueno. Yo quiero hacerte alguien perfecto conforme al carácter de Cristo. Y caminar al carácter de Cristo duele. Porque es eliminar nuestra propia naturaleza. Es morir a nosotros mismos. Es dejarlo de este mundo atrás para enfocarnos con la mirada puesta en el Señor, en su obra redentora. Pero va a doler, va a costar. Ese es el primer llamado del Señor a la sensatez. Y el Señor lo hace a través de la tormenta. Lo primero que utiliza el Señor para Jonás en este momento es la tormenta para llamarlo otra vez a la sensatez. Pero vea lo interesante de lo que está sucediendo con Jonás. Solo el versículo 4 nos muestra todo el carácter del Señor y lo que Él va a mover para volvernos a traer a la cordura en nuestra vida. Lo interesante frente a la tormenta que está desarrollándose allí es la actitud de las personas. Y ese es el siguiente punto: las personas, llamados a la sensatez a través de las personas. Y es insólito ver cómo esta porción de la Escritura nos deja quizás en un sinsabor, puesto que lo que se esperaría es que el profeta de Dios, ¿qué haga? Esté delante de su Dios. Pero vea cómo inicia el versículo 5. ¿Quiénes estaban atemorizados? Los marineros son los que tienen temor de la tormenta. ¿Quiénes son los que claman a sus dioses? Los marineros. Y es todo lo contrario a lo que quizás tú y yo estaríamos esperando de un profeta del Señor, de un enviado, de un misionero del Señor. Es todo lo contrario a lo que esperaríamos quizás del papá o de la mamá. Es contrario a lo que esperaríamos quizás del esposo o la esposa. Pero esto nos muestra un realismo bíblico. Esta es la verdad del Evangelio, que a veces queremos escapar, huir de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y que ahí nos situamos en contra de su voluntad. Jonás asume una actitud. La actitud de los marineros es bien concluyente. Tienen temor y claman cada uno a su Dios. Pero además de eso no se quedan solo en elementos teóricos. Ellos van a lo práctico. ¿Y sabe qué dicen muchos estudiosos? Que la actitud de los marineros fue empezar a botar aún sus propias cosas al mar, en sinónimo o simbolizando que estaban renunciando a sus cosas, que estaban preocupados por toda la nave y no estaban preocupados por sus cosas personales, y para el beneficio de todos botaban sus cosas. Pero si leemos bien la historia, entendemos que estas naves viajaban con mucho comercio, viajaban con muchas cosas que irían a vender a otros lugares. Y allí lo que ellos están diciendo es: primero importa nuestra vida antes que nuestra ganancia. Importa primero nuestra familia antes que el dinero.
Importa primero nuestro bienestar como personas antes que los recursos o lo material. Quizás nosotros tenemos que pensar cuántas veces nos ha importado más lo material que la propia familia. ¿Cuántas veces le hemos dicho sí a nuestro trabajo y no a nuestro tiempo con nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos decidido dejar a nuestras esposas para encargarnos de otras cosas? ¿Cuántas veces hemos preferido el recurso económico antes de la sencillez del compartir en familia? Y allí está el Señor con una tormenta haciendo vivir a Jonás y a unos marineros. El detalle de la narrativa de estos versículos es realmente asombroso, porque si bien nos dice con quién estaba Jonás, conocemos los personajes con los que estaba allí Jonás, los marineros y el capitán, ¿verdad? También conocemos qué es lo que hacen ellos para tratar de llegar a la sensatez. La forma en cómo nos describe el Señor allí, su palabra, nos permite ver cómo nos llama a la sensatez. Nuevamente vemos a un Jonás en contra de la voluntad de Dios. Mientras todos los hombres experimentados, porque no era el primer viaje que hacían, se daban cuenta que esto tenía algo sobrenatural, que esto era algo divino, Jonás decide irse a la esquinita de la bodega del barco. Mientras ellos se dan cuenta que el tiempo estaba bien y que no tenía que ver con algo natural, sino que era algo sobrenatural, Jonás baja a reposar, a dormir. Encontramos hermosos contrastes en este texto bíblico. Mientras unos están preocupados, Jonás está relajado, durmiendo. Mientras ellos están dándose cuenta de que hay algo divino que está sucediendo aquí, Jonás intenta esconderse. Esa porcioncita que dice aquí que Jonás había bajado a la bodega, realmente está mostrando que había un lugar en los barcos muy escondido para las personas que fueran allí. Porque el barco era comercial, no era un barco de personas, no era un barco para llevar personas. Entonces Jonás lo que hace es tirarse en una esquina, bien escondido aún de lo que el Señor está haciendo en el mar. Jonás busca el rincón más recóndito en la bodega para separarse de la presencia del Señor, como lo dijo en los versículos anteriores, lejos de la presencia del Señor. Allí encontramos a Jonás en contra de la voluntad de Dios, en contra del proyecto de Dios, en contra del plan de Dios. Pero el Señor decide usar personas que no le creían. Una comunidad racialmente diferente a Jonás. Recuerde que Jonás era racista. Jonás no admitía a personas de otras regiones. Él pensaba que los únicos buenos eran los judíos, que los únicos que necesitaban misericordia del Señor eran los judíos. Pero ahora aquí va en un barco lleno de personas que no son judías. Entonces Jonás está en el lugar que no quiere, con las personas que no quiere y con una situación de la cual se está alejando, de la cual está huyendo. Y el Señor decide usar a estas personas para llamar a Jonás. Si percibes bien, los marineros tenían miedo, oraban, pero también actuaban en beneficio de todos. Mientras que Jonás se apartó solitario. Mientras que están necesitando manos para echar más mercancía al agua,
Jonás se aparta solito, se va solitario y se acuesta y profundamente se duerme. Y usted dirá, no, pues el Señor le permitió dormir profundamente para que él pudiera descansar mientras esa tormenta pasaba. Pues no, era el sueño de huir de la realidad. Autores lo han llamado el sueño de la depresión, el sueño de querer salir de la realidad, el sueño que yo viví de tratar de huir del hambre, el sueño que usted vive de tratar de huir de las circunstancias de la familia, el sueño que usted quiere tener profundo, aislado y solitario para huir de la situación laboral, de la dificultad con sus hijos. Ese sueño que le lleva a mirarse a usted mismo y a buscar su soledad porque no encuentra razones por lo que está sucediendo. Nuestro corazón adormecido pierde de vista las obras de Dios. Pierde de vista la relación con Dios. Abandona nuestro corazón adormecido, nuestras responsabilidades espirituales. Pierde el foco del Señor y se concentra en lo que yo necesito, en lo que a mí me satisface, en lo que a mí me dará placer. Y es que estas tabernas de esta ciudad, de este país, está lleno de personas que huyen de sus realidades para tratar de ahogar su pena o de ahogar su realidad. Es que jóvenes hoy se drogan para tratar de aislarse de la realidad que viven en casa, de la responsabilidad que tienen. Es que hoy se busca otros medios para tratar de alejarnos de Dios y buscar nuestro propio pedacito de placer. Despierta, corazón adormecido. Oye al Señor, teme al estar en contra de su voluntad. Clama al Señor misericordia por los que tienen y no tienen una convicción en Cristo. Despierta a la realidad de un amor que cubre multitud de pecados. No te resistas a lo que Dios ha hecho por toda la humanidad en Cristo Jesús. Encontramos a este Jonás allí. Pero es interesante ver cómo el Señor evoca su palabra nuevamente para Jonás. Y acompañen el versículo 6. El versículo 6 habla de la otra persona que estaba allí en el barco. Ya nos mostró a los marineros, ¿verdad? Ahora nos muestra al capitán. El capitán baja porque sabe que llevaban a alguien en el barco y baja y le dice un par de realidades. Levántate, versículo 6, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perecemos. ¿Recuerda cuáles fueron las palabras del Señor para Jonás en el versículo 2? Revíselo allí en su Biblia. Levántate y ve. Nuevamente el Señor pone en palabras de alguien que no conoce al Señor, que no tiene su confianza depositada en el Señor, pone esas palabras en ese incrédulo, en esa persona que no tiene una confianza. Levántate, le dice, levántate e invoca a tu Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que utilizar a otros para recordarnos su propósito en nuestra vida? ¿Cuántas veces creemos, no, eso es coincidencia? No, no, no. Eso fue que alguien le contó. Eso fue que alguien le dijo. Pero el Señor en su providencia decide actuar de estas formas y de estas maneras. El Señor te dice hoy, levántate e invoca a tu Señor. Levántate e invócalo para ver si Él piensa en nosotros, tiene gracia, hallamos gracia en sus ojos y no perecemos.
Levántate a invocar. Levántate a tener nuevamente tus tiempos de oración. Levántate a escuchar la palabra de Dios a través de la palabra. Levántate a tener una relación íntima con el Señor. Que el Señor no tenga que utilizar burras para hablar. Que el Señor no tenga que utilizar las piedras para decirte la verdad de su evangelio. Que el Señor te tenga cerca para que allí pueda hablarte en lo íntimo. Cristo ha venido a despertarnos a la voluntad de Dios. Cristo, en medio de las tormentas más grandes en su vida terrenal, prefirió estar dentro de la voluntad del Padre para ir a cumplir el propósito eterno. Cristo Jesús es un mejor Jonás, es un mejor profeta. Es el profeta que afirmó su rostro en la misión de entregar su vida por una cantidad, por una manotada de personas que estaban en contra de su voluntad. Es Cristo Jesús quien decidió morir por ti y por mí, extendiendo gracia y misericordia para llamarnos a una nueva vida. Cristo miró a los suyos en la tormenta. ¿Recuerda en los evangelios? Cristo durmiendo allí plácidamente en la barca, mientras el viento en el lago y la tormenta casi que hundía la barca. ¿Y quiénes estaban a su lado? Los discípulos, los que le creían. Y ellos están afanados y los zarandean: levántate, que es que nos hundimos. Y el Señor se levanta. Y no como Jonás, que quizás se rasca los ojos para tratar de entender qué pasa. Se levanta y les dice: hombres de poca fe. Y después anima su fe, deteniendo el mar embravecido y los vientos. Ese es el Dios que tenemos. El Dios reflejado en Cristo Jesús, en la soberanía de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquel que fue a la cruz para transformar nuestra vida, para renovarnos, para enseñarnos. Cristo mira a los suyos y les dice: no teman. Aunque la tormenta esté muy fuerte, no teman. Aunque el viento esté embravecido, no teman. Aunque el barco piense que se va a romper, aunque tú y yo pensemos que estamos a la deriva y nos vamos a romper, el Señor nos dice hoy a ti y a mí: no temas, no temas. Soy el Señor que conduce el barco. Dios mira a la multitud y la mira con compasión. La mira con misericordia, con amor, como un rebaño que no tiene pastor. Esa es la mirada del Señor, del mejor Jonás, para con aquellos que quizás aún no confiaban en Él. Pero a veces nosotros como creyentes miramos a aquellos que aún no han tomado una decisión por Cristo, los miramos como menos. Somos más santos, somos mejores. Yo sí voy a la iglesia todos los domingos y yo sirvo en un ministerio. Amados, nada de eso nos hace mejores. Estamos igual de necesitados que aquella multitud a la que el Señor miraba con compasión. Estamos igual de necesitados a un Jonás que quiere huir de la realidad del plan divino. Estamos igual de consumidos en nuestros propios planes y en nuestros propios proyectos, que hemos abandonado la voluntad del Señor. Estamos tan metidos en nuestros celulares, en nuestros trabajos, que la palabra se convirtió en aquella que sacamos el domingo para ir a la iglesia.
Dios fue quien hizo que Jonás quedara al descubierto. Y allí, donde no quería estar Jonás, con las personas que no querían, en contra de la voluntad del Señor, Jonás termina haciendo el propósito del Señor. Lea el versículo 9. ¿Cuál era el propósito del Señor cuando lo llama en el versículo 2? Que vaya y proclame quién es el Señor. Ahora lea el versículo 9 al finalizar. ¿Qué está terminando de hacer Jonás? Diciendo quién es el Señor. Hablando del carácter del Señor. Pero ¿por qué tenemos que ir a dar tantas vueltas y orejas en nuestra vida para terminar haciendo la voluntad del Señor? ¿Por qué nos resistimos al plan del Señor? ¿Por qué nos alejamos de su presencia para terminar haciendo lo que el Señor nos ha llamado? ¿Por qué le damos 40 vueltas? ¿Por qué tenemos que durar 400 años en desiertos para terminar haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Quizás tú has estado en la periferia de la presencia del Señor. Quizás has estado huyendo de tomar una decisión por el Señor. Has estado lejos de Él, creyendo que estás escondido, que no te ve. Pero hoy el Señor te dice, vas a terminar haciendo lo que yo te mando a hacer, porque yo dirijo el barco de tu vida, porque yo soy el que maneja los vientos, el cielo y la tierra, porque yo te creé. Y allí en Apocalipsis dice que un día, cuando Él vuelva, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Quieres esperar a que Él regrese o quieres venir y unirte a nosotros para prepararnos para su regreso? Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer hoy? Las tormentas que el Señor desata sobre nuestras vidas nos despiertan a realidades de nuestra vida que antes no veíamos, de las cuales antes no éramos conscientes. Pero Él desata esa tormenta para que realmente seamos conscientes de lo que está pasando en nosotros o con nosotros. Hay miles y miles de testimonios alrededor del mundo que afirman que fue una tormenta en su vida la que les animó en la fe, la que les afirmó en la fe, la que les encaminó en la fe en Cristo Jesús. Piensa que te trajo hasta este lugar. Piensa cómo el Señor salió a tu encuentro. Piensa cómo el Señor te convirtió. Tú no te convertiste solo. El Señor nos convirtió. Él fue el que dio el primer paso para encontrarnos. No podemos llenar nuestra boca diciendo que encontramos al Señor. Él nos encontró en nuestro delito y en nuestro pecado. Y su gracia nos alcanzó. Y hoy vivimos, nos esforzamos, caminamos para dar la gloria a su nombre. ¿Cómo quieres que tus hijos te conozcan? ¿Cómo quieres que tus vecinos te vean? ¿Cómo quieres que el Señor te llame? A manera de aplicación, amados, deja de luchar contra la tormenta. Piensa que la tormenta que Dios ha orquestado en tu vida es la forma en cómo Él está llamándote a la sensatez, a la cordura, a la sabiduría. Estás luchando contra la nada. Suelta esa lucha y esa carga hoy. Y acepta al Señor. Que en medio de nuestro corazón adormecido, el Señor vaya a nuestro encuentro para decirnos, despierta, levántate, deja la indiferencia, enfréntate a lo que Dios te está diciendo que hagas.
Enfréntate a lo que Dios te está llamando a hacer. Enfréntate a ser restaurado. Enfréntate a ser animado. Enfréntate a restaurar tu matrimonio, a ser guiado por el Señor para construir una identidad en Él. Enfréntate a ser perdonado y a perdonar. Enfréntate a ser amado por gracia y extender amor por gracia. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tanta misericordia, Señor. Gracias porque yo hoy también me identifico con Jonás, Señor. He buscado y hemos buscado formas de cómo huir de tu presencia. Señor, me has encontrado y nos encuentras con un corazón adormecido, quizás perezosos, Señor, para ir. Perdona, Señor, por cada instante en el que nuestra vida nos refleja hacer tu gloria y glorificar tu nombre. Perdónanos por cada vez, Señor, que hemos tratado de escondernos junto con nuestro pecado de tu presencia. Perdónanos cada vez, Señor, en que nuestras decisiones, nuestros pensamientos tan solo muestran que estamos en contra de tu voluntad. Perdóname, Señor. Perdóname por no creerte. Ayúdanos, Señor. Utiliza lo que sea necesario en tus recursos divinos para acercarnos a ti nuevamente, para atraernos hacia ti nuevamente, para llamarnos con esa ternura y ese amor incondicional que te caracteriza a ti como buen Padre. Perdónanos cuando hemos abandonado el oficio, el rol que tú nos has dado como hombres, como padres, como esposos. Perdónanos, Señor, cuando hemos abandonado nuestro rol como ciudadanos de este reino. Perdónanos, Señor, cuando perezosos, Señor, caminamos a buscar un rinconcito placentero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a glorificar y honrar tu nombre. Llévanos a exaltarte, Señor. Gracias porque aunque demos 1000 vueltas, tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque aunque estemos más lejos, Señor, en los extremos de la tierra, allí está tu presencia, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, porque no hay un lugar donde escondernos de ti. Gracias porque eres nuestro Dios, el Dios que maneja los hilos de la creación, el Dios que orquesta nuestras grandes tormentas, pero también nuestros lindos momentos de intimidad contigo. Gracias, Señor, por orquestar un encuentro contigo, por llamarnos a la sensatez para que no vayamos en contra de tu voluntad. A ti te damos el honor y la gloria, Señor,
porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres el Señor. Y quizás tú hoy estás en este lugar. Quizás has venido hoy con cargas. Quizás has venido hoy un poco escéptico de lo que podría suceder en este lugar. Quizás has venido obligado. Quizás has venido por complacer a alguien. Pero el Señor ha decidido hablar fuerte y claro para ti en esta mañana. El Señor ha decidido dar a Cristo Jesús para ti, porque te ama, porque desea encontrarse contigo, porque desea hacer las respuestas a tus preguntas, porque desea abrazarte en el consuelo que no has tenido, porque desea restaurar tu vida, porque desea apartarte del mal y del maligno, porque su anhelo es amarte, perfeccionarte hasta el día de Cristo Jesús. Quizás hoy tú estás en este lugar y aún hay pensamientos con los que luchas. Quiero pedirte que hoy dejes de pelear en contra de la voluntad del Señor. Que tú hoy te rindas al plan divino del Señor para tu vida. Que tú hoy doblegues tu orgullo, tu corazón quizás herido. Que tú hoy decidas por el Señor. Porque entre más rápido decidas por Él, más rápido pasará la tormenta en tu vida. Señor, oro por cada uno de aquellos que están en esta mañana, en este lugar, que desean invitarte a su corazón, que desean caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que han venido luchando con miles de estrategias para abandonar su vida. Yo ruego, Señor, que hoy tú les abraces de manera especial. Yo ruego, Señor, que hoy tú extiendas tu gracia y misericordia para cada uno de ellos. Que tú hoy, Señor, te glorifiques tu nombre. Señor, aquí están. Y si tú estás allí sentado, reflexivo, pero percibes que el Señor te está invitando a caminar bajo su voluntad, acompáñame para decirle al Señor: Padre, he fallado contra ti, he pecado contra ti, he tratado de huir de tu voluntad y de tu presencia, pero tú nuevamente me traes hasta este lugar con un propósito definido. Perdóname porque las cosas a mi manera no han salido. Perdóname porque más que me esfuerzo y me esfuerzo, las cosas no salen bien como quiero. Señor, hoy rindo mi voluntad, mi corazón y mi mente delante de ti. Rindo mis emociones, todo este dolor. Rindo toda esta afectación delante de ti. Y te suplico, Señor, seas tú el Señor en mi corazón y en mi vida. Suplico que seas tú mi Dios, mi torre fuerte, mi consuelo, mi esperanza. Te invito a vivir en mi corazón y que yo pueda vivir para la gloria de tu nombre. Y si tú estás aquí, si tú has venido con un corazón triste y afectado por alguna razón, si tú te has identificado en Jonás, todos estamos con los ojos cerrados. Te
pido que te pongas en pie. Ponte en pie. Si tú has estado huyendo de la voluntad del Señor, si tú has estado evadiendo tu responsabilidad delante del Señor, si tú has abandonado tu rol delante del Señor, ponte en pie en esta mañana. Si tú has venido hoy buscando que el Señor te hable, ponte en pie. Si tú deseas que el Señor perfeccione tu vida y tu carácter, que use lo que sea necesario para tratar con ese carácter tan explosivo, tan impulsivo, ponte de pie. Señor, y yo soy el primero que me pongo de pie delante de ti, Señor. Señor, no soy más que nadie de mis hermanos. Necesito tu gracia y tu misericordia, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas. Hoy nos hacemos vulnerables, Señor, para mostrarnos delante de ti, para mostrar nuestro corazón, Señor, delante de ti, para decirte, Señor, ya no puedo huir más a lo que me estás llamando, para decirte, quiero estar en tu voluntad, en tu propósito. Quiero vivir sujeto a tu plan. Señor, me he cansado y hoy quiero rendirme nuevamente. Quiero soltar todo lo que he traído durante estos meses, días, semanas, años. Quiero dejarlos delante de ti. Y por favor, Señor, tu obra hoy en tu perfecta voluntad. Un nuevo corazón, una nueva forma de pensar, una nueva forma de tomar decisiones. Señor, mira las tormentas que mis hermanos hoy viven y ten misericordia de cada uno de ellos. Obra conforme a tu voluntad para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.